Entonces lo tomé. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Entonces, ahora sí damos por comenzado oficialmente el seminario que está siendo grabado. Hoy tenemos el gusto de contar como expositor con el doctor Julián Bertranú. Julián es, Se cortó el audio, Roberto. Se cortó el audio. perdón, qué raro, no sé qué ha pasado. Bueno, eh, gracias Julián por decirme. ¿Ahora se escucha bien? Sí, ¿no? Bien, entonces, como les comentaba, que creo que no llegaron a escucharlo, el doctor Julián Bertranú es profesor investigador del Instituto de Transporte, de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad, y también del área de Administración Pública, de la Escuela de Política y Gobierno. Es licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Cuyo, magíster en Ciencias Sociales por Flaxo, en México, y doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales. Es también docente de la Universidad Nacional de Cuyo y docente invitado a otras universidades. Ha sido funcionario del gobierno de Mendoza y coordinador de gobernabilidad democrática del PNUD. Y es consultor también de numerosos organismos nacionales e internacionales. Y tenemos, como le dije recién, el gran gusto de contarlo entre nuestros profesores en la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Eh, Así que, bueno, Julián, adelante, el micrófono es todo tuyo. Y le pido, por favor, colegas, si podemos apagar micrófonos y cámaras, así mejoramos el margen de banda para que todos podamos escuchar bien a Julián. Vos, Julián, por supuesto, no lo apagues, por favor. Muchas gracias, adelante. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya es un gusto participar de esta serie de conferencias, charlas. Y bueno, es un gusto estar entre tantos distinguidos colegas, y espero que bueno, estas reflexiones generen algún interés y quizás algunos comentarios o algunas preguntas al final, ¿no? Bien, voy a hacer la presentación, así ya está el título, ahí comparto. En principio voy a ponerlo en modo presentación, aunque le voy a pedir en todo caso a Roberto que me avise si se están corriendo en efecto las distintas diapositivas o si no la dejamos como estaba, ¿no? Bueno, esta conferencia, esta charla, tiene este título, Dimensiones institucionales y organizacionales en el deterioro ferroviario en un periodo relativamente largo, aunque reciente, ¿no? Que tiene que eso el fruto, esta conferencia es algo que yo he un poco configurado a partir de algunas investigaciones recientes alrededor del tema del modo ferroviario y particularmente que hay distintas miradas alrededor de su desempeño, de su actividad. Y yo me he focalizado en aspectos que tienen que ver quizás con los elementos de juicio que tengo más a mano, que son aspectos organizacionales, de reglas de juego, institucionales, y por supuesto hay muchas otras perspectivas económicas, tecnológicas, funcionales bueno, no manejo directamente, aunque conozco algunos aspectos muy generales, ¿no? Como hay también en este momento, me voy a referir a un periodo anterior, desde luego, pero hay mucho movimiento ahora. Al menos se han anunciado una serie de cambios en el sector ferroviario que van a ser muy significativos o que serían muy significativos si se instrumentan y en principio se instrumentarían, ¿no? Y recordé esta expresión del filósofo alemán Hegel, que hablaba del búho de Minerva como esa expresión de la sabiduría, del conocimiento, y que el búho de Minerva eh, tomaba vuelo al anochecer, con lo cual él lo que hacía ese parangón con la filosofía, o podríamos decir las ciencias, que
digamos, vienen después de los acontecimientos, interpretan después que los acontecimientos ocurrieron y quizá hoy se están produciendo una serie de acontecimientos y yo particularmente me voy a referir a cuestiones anteriores, ¿no? Entonces quizás habrá que esperar un periodo para después hacer una reflexión más sistemática sobre lo que ocurre en el presente. De todas maneras, al final voy a dejar una serie de palabras, digamos, referidas también al proceso actual. Bueno, ahí corrí una diapositiva. ¿Está todo ok? Sí, Es Julián, pasó, perfecto, sí, gracias, viste que listo. dice Entonces seguí. índice, ferrocarril, etcétera. Perfecto. Bueno, eso es un poco el índice de la presentación, y que, bueno, va a abordar la cuestión del ferrocarril, luego unas reflexiones muy, muy generales, algo del programa de investigación que yo he seguido en los últimos años, estudiando facetas del mundo organizacional e institucional ferroviario, y después me voy a concentrar en dos procesos o en dos cuestiones estudiadas de la multiplicidad de cuestiones que estudié. Primero el ferrocarril, un recordatorio quizás, que representó durante el siglo XIX y principios del siglo XX un enorme salto tecnológico y realmente fue el medio de transporte principal terrestre, ¿no? Y eso, digamos, y ha quedado en nuestro imaginario también la enorme incidencia del ferrocarril, ¿no? Que llevó a que las sociedades que se transportaban de forma terrestre a 5 o a 10 kilómetros por hora, se empezaran a mover a 70, 80 kilómetros por hora. Un salto muy significativo en el siglo XIX. Pero bueno, a partir del siglo XX empieza a experimentar una competencia de otros medios, ¿no? Obviamente el medio del autotransporte principalmente, una fuerte competencia en el campo terrestre, pero también, bueno, la aviación comercial, el transporte marítimo de contenedores y graneles, de distinta manera también afectaron ese liderazgo, esa primacía del ferrocarril, ¿no? El ferrocarril es comparado con el autotransporte. Hay autores que dicen, un colega Alberto Müller de la Universidad de Buenos Aires lo llama algo así como un modo industrial, ¿no? Comparado con el autotransporte que es más artesanal. Tiene exigencias de inversión y de integración con la infraestructura que no ocurren en el mundo del autotransporte, ¿no? Hay exigencias de acoplamiento físico, ¿no? Entre el material rodante y la infraestructura, ¿no? Que tiene exigencias en términos de calidad y de seguridad que son ineludibles, ¿no? Y por supuesto tiene riesgos por su extensión y su porosidad. O sea, tiene algunas expresiones y manifestaciones tecnológicas y funcionales muy, muy específicas, ¿no? Y que eso también impacta mucho en los requerimientos de financiamiento. En la Argentina llegó en 1857, si recuerdan, con una pequeña línea desde Estación del Parque, donde está ahora cerca del Teatro Colón, a Floresta. Y 100 años después llegó a su máximo, digamos, de producción, ¿no? Tenía arriba de 40.000 kilómetros de red activa, o más o menos activa, 622 millones de pasajeros anuales, nunca hubo tanto, y en el año 60 había 220.000 empleados de ferrocarriles argentinos, uno cada 90 habitantes era empleado de la nómina del ferrocarril. Y en general, digamos, uno analiza tres grandes unidades de negocio, tres grandes servicios, ¿no? El servicio de metropolitano de pasajeros de la ciudad de Buenos Aires, que es un servicio muy significativo, muy importante. Todo el servicio de cargas, ¿no? Que sigue teniendo una incidencia, aunque cada vez acotada, y el servicio de larga distancia, que fue realmente el que tenía la primacía de los servicios de larga distancia terrestre hasta la década del 30, 40, y ahora, bueno, prácticamente ha desaparecido, ¿no? Hay un aspecto del ferrocarril que para notar que en el ferrocarril, en la Argentina, ¿no? Hay un gráfico acá, el que está más a la izquierda, que habla de las unidades de tráfico, que es una unidad de medida que
intenta integrar las tres unidades de negocio y esto es un gráfico elaborado por Jorge Cohn, un especialista ferroviario, y que muestra que entre el año 65 y el 2017 casi cayó a la mitad la producción ferroviaria, en números absolutos, en unidades de tráfico, ¿no? Bueno, son unidades específicas, por ejemplo, toneladas kilómetro en carga, pasajeros kilómetros en el área metropolitana o pasajeros kilómetros de larga distancia. Cuando uno suma la producción ferroviaria, cayó a la mitad en 50 años. Pero cayó también a la mitad y más en relación con el Producto Bruto, ¿no? Aquí hay el otro gráfico que muestra la evolución del Producto Bruto en función de un índice 100 en el 2002 al 2015, que es a donde está elaborado el gráfico, y muestra efectivamente una evolución totalmente distinta, ¿no? Y otro aspecto que tiene que ver con el ferrocarril, hago esta rápida introducción, aunque me está llevando un poco más de tiempo, es una gran presencia en el imaginario colectivo nacional, eh, y es un ámbito de múltiples mitos, ¿no? Muchas áreas de política pública en la Argentina contienen muchos mitos relacionados con la gestión. Mitos como en el sentido de ideas que tergiversan la realidad de un sistema, ¿no? Muchas veces son mitos fundacionales basados en algún hecho específico y que por lo tanto se recupera periódicamente, pero en este caso terminan tergiversando la realidad y no permiten tomar decisiones que sean más efectivas, ¿no? Por ejemplo, el mito de la conectividad, el ferrocarril conecta, ¿no? Bueno, eso ha perdido enorme realidad en función de la red vial y las otras formas de conectividad tecnológica que existen, de conexión tecnológica que existen actualmente. El mito de la desaparición de los pueblos de interior. Tenemos una publicación en el instituto, en sus documentos de trabajo, de un colega, Jorge Sánchez, que muestra a través de un estudio econométrico que no hay ninguna relación entre el despoblamiento de algunos pueblos y la desaparición del ferrocarril. Y este mito de la oferta buena, que ocurre frecuentemente en muchos servicios públicos, y es que si hay un ferrocarril, está bien. No importa los costos, las características, la calidad del servicio. Y pongo una referencia del tren que intentó llegar a Mendoza hace poco, ya ni siquiera iba a llegar a Mendoza porque ya no hay conectividad física, pero llegaba a Palmira y bueno, básicamente tarda el doble de lo que tardaba hace 50 o 60 años atrás, ¿no? Entonces, no toda oferta pública es buena, tiene que ser analizada a partir de distintos criterios, ¿no? En esto que digo, el programa de investigación, bueno, lo que se observa entonces es una declinación relativa y absoluta de la producción ferroviaria, que está aparte además relacionada con un deterioro progresivo que hubo en el deterioro de la calidad y seguridad de los servicios. Desde el punto de vista de esta matriz explicativa, parte de la explicación de esa declinación es la competencia con otros modos, con algunas ventajas tecnológicas y funcionales, pero una gran parte de la explicación tiene que ver con el grado de desorganización que hay en el sector ferroviario, que tiene que ver con sus recursos, con la normativa, las funciones de las agencias que operan, la circulación de saberes, la gobernanza del sector, es decir, la existencia de una autoridad que efectivamente tome decisiones, sus relaciones con el ambiente. Y hay distintos factores que han afectado y han incidido en esa desorganización y que en parte algunos son comunes con otras políticas, por ejemplo, la inestabilidad económica y financiera, ¿no? La volatilidad financiera de la Argentina de los últimos decenas de años y que conspira enormemente contra el financiamiento sistemático de la infraestructura, ¿no? Para simplemente mantener la infraestructura y expandir esa infraestructura.
Pero otras cuestiones que son a las que yo me voy a referir y que tienen que ver con precariedades y discontinuidades institucionales en los marcos regulatorios o tensiones organizacionales. A lo largo de estos últimos 10 años, he podido trabajar con muchos colegas, con, bueno, el exdirector del instituto, José Barbero, editamos y compilamos un trabajo de colegas del instituto sobre la situación del transporte hasta el 2015, pero trabajamos distintas cuestiones sobre las deudas pendientes del sector transporte. Después trabajé con otros colegas temas de la organización del sector en términos de agencias, sus funciones, sus inversiones. Recientemente publicamos con una colega del IDAES, Verónica Pérez, un trabajo sobre el transporte metropolitano y en particular vimos los contratos de concesión metropolitana de la década de los años 90. Bueno, distintas cuestiones. Yo he seleccionado dos aspectos que quiero tratar más específicamente. Uno, estas concesiones metropolitanas, y el otro, una, digamos, sensación de cierta disfuncionalidad organizacional e institucional, ¿no? Y eso es lo que haré a continuación. Entonces, primero, tratando de ocupar el tiempo lo más concreto y posible, ¿no? Acá nos volvemos a hace 30 años atrás, aproximadamente, y actualmente quizás estamos viviendo un periodo con algunas similitudes, en donde muy rápidamente se inicia un proceso de transferencia a la gestión privada de servicios públicos, ¿no? Y el ferrocarril era casi en ese momento un emblema de la ineficiencia o de la percepción de ineficiencia de los servicios y por lo tanto es sujeto a un tipo de desincorporación estatal, principalmente a partir de la figura de la concesión. Entonces, se separa el servicio metropolitano del resto de la red de larga distancia y en particular todo este sistema bastante complejo y bastante amplio de más de 800 kilómetros de vías, se establece un marco para una concesión de concesión integral. Quiere decir que el operador privado integraría la operación y el mantenimiento de la infraestructura. Un marco, digamos, por 10 años, en donde los oferentes cotizarían el subsidio eventual que recibirían o el canon por las operaciones, pero eventualmente los subsidios, y cotizarían un programa mínimo de obras, ¿no? Debería haber un operador extranjero entre los oferentes, las tarifas serían definidas por el Estado, bueno, y incluso estaban previstos incrementos tarifarios contra aumentos de calidad, ¿no? El proceso, bueno, efectivamente no fue, tuvo algunas dificultades, no era fácil tampoco entusiasmar a distintas empresas, había miedo incluso de que participaran las empresas, y también que hubieran operadores extranjeros también como parte de la sociedad, de las sociedades oferentes. Finalmente se adjudica a 4 grupos, cada uno con un operador también extranjero de apoyo, y se reparten, bueno, los distintos servicios, ¿no? Y hay un proceso largo entre la adjudicación y la firma, donde, bueno, se ajustan algunos términos de la concesión, pero lo que quiero llegar más concretamente es que finalmente podemos discutir y por preferencia si queremos un servicio de gestión estatal o de gestión privada, pero si es de gestión privada, lo importante es las características del marco de reglas de juego, es decir, este contrato de concesión y la capacidad que tiene el Estado de cumplir los términos y de controlar las obligaciones de la contraparte privada. Pero la calidad de ese contrato y la viabilidad de cumplimiento de ese contrato y su efectivo cumplimiento es primordial, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me preocupó estudiar un poco su evolución, ¿no? Y ahí su evolución hay
tres periodos, ¿no? Entre el año 94 y 95 que se firman esos contratos para los servicios metropolitanos con estos cuatro grupos y esos siete ramales, que son los que hay en el área metropolitana. Hay un primer momento hasta la crisis del año 2002, de finalización de la convertibilidad, que es un periodo, digamos, es un periodo, ahora lo detallo. Después hubo un periodo de profundización de la desarticulación de ese contrato. Ese contrato fue referencia durante un periodo relativamente breve y después empieza a descomponerse la relación entre las partes contratantes a lo largo de la última parte de esa primera etapa y sobre todo en esa larga etapa 2002-2012. Luego hay un intento de recomposición, de búsqueda de una nueva de articulación, también sobre la base de un proceso de estatización parcial de los servicios, ¿no? Muy rápidamente, ese primer periodo tiene un éxito inicial importante, que posiblemente se debía a que bueno, los servicios estaban muy mal estado, rápidamente los privados los ponen en marcha, o sea, hay una mejora productiva inmediata, también una mejora en el control, entonces efectivamente hay más pasajeros pagos y quizás ahí proporción del aumento de pasajeros es menor que lo que dicen las estadísticas en la medida que había mucha elusión, mucha evasión anteriormente. Eh, Hay un proceso de reconfiguración, digamos, empresarial durante los primeros años también. Se empiezan a confirmar los grupos preponderantes, los grupos económicos preponderantes, los Sirigliano, Rogio, Romero, más tarde el grupo Taselli en el San Martín y en el Roca. Y efectivamente da la impresión que ese contrato ese contrato inicial es acotado y no permite un crecimiento mayor, ¿no? Entonces, inmediatamente, como ustedes ven ahí en este gráfico, la cantidad de pasajeros más que se duplicó desde el punto de vista de los pasajeros en los primeros años de acá de la concesión, ¿no? Ustedes ven desde el año 93, casi poco más de 200 millones de pasajeros anuales, a casi 500 en el mejor momento del sistema. Aclaro que hasta el momento, hasta esto, lo que dice este gráfico, no se han recuperado esas cifras de la década de los años 90, ¿no? Entonces, pero pronto se inicia un proceso de renegociación, ¿no? ¿No? Los privados piden más tiempo para poder invertir más, el Estado cree que se quedó corto también con los 10 años. Bueno, es bastante más complejo, pero quiero sintetizarle a que ya empieza en el año 97, o sea, 2 o 3 años después de la firma de los contratos, los primeros incumplimientos del Estado con los subsidios que debe pagar o los aportes para obras que debe hacer, y también las empresas empiezan a demorar el mantenimiento de las unidades, y entonces ahí ya empieza una especie de interdependencia de incumplimientos entre las partes, pero se da un proceso de renegociación que culmina la alianza finalmente y se terminan de firmar esos contratos renegociados, pero donde hay ya un clima económico relativamente negativo, ¿no? Ya a fines de la década del 90, y un proceso de renegociación que empieza a convalidar algunas deficiencias del cumplimiento de las partes del contrato, ¿no? Llega la crisis del 2002, se declara la emergencia ferroviaria, bueno, muchas de las deudas, tanto del Estado como de los particulares, como de los privados, quedan licuadas y comienza, bueno, un proceso distinto a partir de esa declaración de emergencia, que implica también la inclusión de algunos subsidios o compensaciones tarifarias debido al aumento de las tarifas luego de la crisis del 2002. Eh, entonces, en ese periodo, ya el segundo periodo de desarticulación contractual, se, digamos, experimentan varios procesos que debilitan el cumplimiento del contrato, lo desnaturalizan y finalmente no está clara cuál es la relación público-privada porque ya no está formalizada y ya no se cumplen las condiciones del contrato
ni mucho menos, ¿no? ¿Qué son aspectos que aparecen? Bueno, las compensaciones tarifarias, los subsidios crecieron de una manera muy significativa entre el periodo 2002, 2003 y 2012 y hasta ahora, al punto tal que en el sector ferroviario representaban el 90% del valor de la tarifa técnica, ¿no? La cuestión da bien discutible, pero realmente un volumen muy importante. Entonces, de hecho, ya no eran contratos de concesión, sino eran prácticamente contratos de concesionamiento, donde el Estado simplemente pagaba por el funcionamiento de esos servicios, ¿no? El debilitamiento de la capacidad de fiscalización. Muy afectada la CNRT, que era el organismo que debería velar por el cumplimiento del contrato, y si bien mantuvo un personal calificado, digamos, competencias institucionales fueron debilitadas y fueron de alguna manera acotadas, ¿no? El incumplimiento estatal de inversiones, que estuvieron siempre muy por debajo incluso de los valores de amortización y lo que estaba pautado en términos del contrato. Los comportamientos empresariales también buscando mayor rentabilidad a través de medios que no estaban habilitados, por ejemplo, postergando el mantenimiento, incumpliendo los planes de mantenimiento, pasando el mantenimiento diferido a cargo del Estado como si fuera una obra nueva, subcontratando empresas del mismo grupo y otras irregularidades administrativas. Se introducen sistemas de gestión de emergencia en lugar de resolver de forma más integral los distintos problemas. Se establecen unas llamadas unidades de gestión operativa cuando iban cayendo los distintos contratos, y cuyos eh, operadores de esa unidad de gestión operativa eran los concesionarios remanentes que se repartían el liderazgo y también llevaban distintas actividades comerciales a sus propios grupos, ¿no? de origen, con una cantidad de irregularidades administrativas, están todas documentadas por la Auditoría General de la Nación. Se implementa un sistema ilegal de recaudación, que eso yo no he tenido oportunidad de investigarlo, pero eso está en la justicia. Ya hay sanciones para Ricardo Jaime, obviamente por la causa 11, y está todavía la causa Cuadernos, en donde hay testimonios de empresarios que dijeron que pagaron unos valores por digamos, el mantenimiento de esas concesiones como aporte a la actividad pública, y la aparición de nuevos interlocutores estatales. Lo que ocurre es un desenlace importante, que realmente que es el accidente de la estación 11, que muestra el grado de desarticulación, que es un cúmulo de distintos deterioros tecnológicos de los sistemas organizacionales, de gestión del personal, etcétera, con un error humano que efectivamente también puede ser interpretado también desde el punto de vista sistémico, ¿no? Ese accidente tiene una secuela también, el accidente de Castelar, pero en ese proceso uno puede distinguir algunos grupos que mantuvieron una mejor gestión, ¿no? Porque tenían una tradición empresarial más vinculada al ferrocarril y a las pautas del ferrocarril, como el grupo Rogio y Romero, que son actualmente los dos que siguen manteniendo concesiones en el Urquiza, y en el Belgrano Norte, y los dos grupos que realmente tuvieron comportamientos muy deficitarios, que era el grupo Cirigliano y el grupo Taselli, ¿no? Viene después una nueva etapa que muestra, después con el gobierno de Randazzo y después se mantiene también en el gobierno de Macri, que es una cierta formalización, una nueva formalización de la relación con los operadores en el marco de un proceso de estatización también de una parte de los servicios, ¿no? Una normalización de la CNRT, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, nuevas normas de seguridad operativa, un fortalecimiento de la empresa estatal, aunque con indicadores que no mejoran significativamente, y bueno, el intento de llamar a concesión los dos servicios, a la nueva concesión, los dos servicios que quedaban remanentes como de la concesión. ¿Qué recapitulación hago de este primer punto? Bueno, el contrato era esencial para
vigilar la relación productiva entre las partes y que el público se beneficiaria de una relación franca, formal, ¿no? En donde hay un servicio a prestar, una remuneración, unas condiciones de esos servicios, una condición del contrato, pero esa desarticulación por incumplimientos mutuos llevó a la degradación de ese contrato que prácticamente ya no era ni siquiera referencia, y por lo tanto las relaciones terminaron siendo de un grado de informalidad muy grande o de otro tipo de formalidad. Más que una captura del sector empresarial del Estado, diría que hay interdependencias funcionales en la construcción de una institucionalidad ineficaz e ineficiente que tuvo repercusiones gravísimas en términos de seguridad. El otro punto es un punto más vasto, y voy a tratar de apurarme un poco, que tiene que ver con la disfuncionalidad organizacional e institucional que padece el sector, quizás entre otros sectores de política pública de la Argentina, pero estamos mirando este en particular, y que viene arrastrando desde hace muchos años. Por ejemplo, la ausencia de planificación. No se registra ningún proceso riguroso de planificación en los últimos 30 años o más, ¿no? Que defina qué prioridades, para qué demanda, qué tipo de servicios, qué oferta es posible, qué inversiones son las necesarias, con qué continuidad, con qué previsibilidad. De eso no hay nada. Lo que hay a lo sumo son planes de obras, algunos, de hecho, interesantes estudios de requerimientos de obras, por ejemplo, como el que se hizo hace unos años en en el sector de cargas, en donde se definieron, bueno, inversiones mínimas para poner operativo un sistema de cargas e incrementar en parte digamos, la capacidad de carga, ¿no? Pero básicamente son planes de obras, ¿no? Después se sancionan durante el periodo dos leyes, ¿no? Una ley llamada de reordenamiento ferroviario, que lo que intentó es instalar en la Argentina el modelo europeo de separación vertical, ¿no? Entre quien opera servicios ferroviarios y quien mantiene la infraestructura. En Europa, bueno, hay una norma que establece que tiene que haber una separación de los operadores, ¿no? Eso en parte también para permitir que pueda haber varios operadores públicos y privados y alguien o una empresa que mantenga la infraestructura y que cobre por el uso de esa infraestructura, ¿no? El tema es que nunca se hicieron estudios específicos respecto de si eso era viable en un sistema como el argentino, con las características, con sus demandas, con sus servicios actualmente vigentes, etcétera, ¿no? Más bien fue el producto de tensiones burocráticas, ¿no? Tensiones políticas entre un secretario que gobernaba un sector ferroviario y un ministro que no tenía incidencia y que genera una incidencia a través de la creación de dos nuevas empresas. La ley crea dos nuevas empresas que hoy están vigentes. Un operador, que es el que opera los servicios metropolitanos, las líneas estatales, y un administrador de la infraestructura, ¿no? Que se llama ADIF, ¿no? Se supone que esas empresas iban a abordar, a recibir, tanto absorber los servicios y las infraestructuras cuando caducaran las concesiones. El pasa que ADIF, bueno, empezó a hacer algunas obras con fondos propios, pero no detenta el monopolio del control de la infraestructura, ni de las obras, ¿no? La empresa operadora empezó a operar en el 2008, 2009 pequeños sistemas locales, pero recién 4 o 5 años después, 4 años después se hace cargo del ferrocarril Sarmiento, después del siniestro de Once, y 2 años después de las otras 4 líneas metropolitanas. Durante 4 o 6 años prácticamente no estuvo operando nada, pero se creó una empresa. Bueno, luego se sancionó otra ley llamada de los nuevos ferrocarriles argentinos, impulsada incluso por un discurso presidencial de un 1 de marzo, en donde se crea una empresa bajo el formato de sociedad del Estado, Ferrocarriles Argentinos, como una empresa holding, como esas empresas que dominan un grupo empresarial, ¿no? Público en este caso.
se supone que dominaría a la operadora metropolitana, SOF, a ADIF, a la empresa de carga que había sido estatalizada, una parte de la red de carga es estatal, es la empresa Belgrano Cargas y Logística, y otra empresa o que se llama Decafsa, que actualmente está en liquidación, que estaba destinada al pago y o gestión de recursos humanos, etc. El tema es que esa empresa holding es titular de las acciones de todas esas empresas, Sociedad del Estado, Sociedad Anónima. Ahora, esas empresas, que son las controladas, controlan la empresa madre porque son sus titulares los que están en el directorio. Es decir, una ingeniería institucional bastante inusual y que prácticamente no ha tenido ningún tipo de incidencia y fue creada para generar coordinación dentro del sector, ¿no? Y dentro de esa misma ley se aprueba un sistema de gestión de cargas llamado de acceso abierto, es decir, abrir la posibilidad de que operadores privados que se operaran servicios de cargas, pero eso está dicho con muy pocos artículos y nunca eso fue puesto en marcha, fue aprobado por unanimidad, incluso el ahora actual ministro, que en ese momento era diputado nacional de Sturzenegger, Federico Sturzenegger, aprobó, digamos, porque veía esto como la incorporación de una competencia entre privados por la provisión de los servicios de carga. El tema es que no hubo ningún estudio previo respecto de la factibilidad, sobre todo en función del relativo bajo tráfico y baja carga que tiene el sistema en la Argentina comparado con otros países, y el deterioro de la infraestructura, ¿no? Porque alguien que tiene que operar tiene que confiar que hay una infraestructura. Pero no hubo avances, hubo una reglamentación en el momento, en la época de Macri, pero no hubo avances significativos hasta hoy, que no hay avances en ese sentido, aunque está anunciada un proceso de privatización bastante ambicioso. Algo que yo llamo del desorden organizacional y funcional, y me quedan unos poquitos minutos y ya termino, que es problemas de gobierno del sector. ¿Quién toma decisiones para todo el sector? ¿Es el ministerio o será esta empresa holding? Bueno, aparentemente podía ser el ministerio, pero tampoco ejercía con efectividad el gobierno. Después las empresas, sobre todo SOFCE, que es una empresa, posiblemente la empresa heredera del viejo Ferrocarriles Argentinos, por la cantidad de personas, por sus servicios, por su producción, este, tiene relativa autonomía en términos también de su gestión, de sus parámetros. No, hay una ausencia de gestión integral del sector. Todos hacen obras. Se supone que una agencia fue creada para hacer obras y mantener la infraestructura. Todos hacen obras. ADIF, el ministerio contrata obras, la propia empresa operadora, la empresa de cargas. Hay un problema con el control importante, porque la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que ejerce todo el control y la fiscalización del transporte terrestre de jurisdicción nacional, entre ellos los ferrocarriles, digamos, fue creada en parte para controlar privados, ¿no? Ómnibus urbanos o de larga distancia, concesiones ferroviarias, y ahora tiene que controlar empresas públicas. Y ese es un problema actual que ocurre también en el sector de agua y saneamiento, en donde las empresas operadoras no quieren ser controladas por una agencia pública, porque dicen, bueno, ya somos el Estado, entonces nosotros defendemos a los ciudadanos. Pero esa no es su función. Su función es prestar un servicio, proteger a los ciudadanos o darle vida a sus reclamos, es responsabilidad en todo caso de otra agencia. Entonces, hay una deslegitimación que tiene incluso facetas, digamos, diría, legales, ¿no? Entre agencias públicas disputándose esa legitimidad. Conflictos de interés, por ejemplo, una resolución del Ministerio de Transporte le asignó al operador estatal la posibilidad de hacer contratos con privados en la red privada. ¿No? Entonces, ¿quién gobierna? ¿Quién regula y establece el marco de reglas de juego?
no pueden ser los operadores, incluso operadores públicos, ¿no? Finalmente eso tampoco aportó ninguna solución. Y un gerenciamiento empresarial poco profesional, y eso se ha visto en los últimos años. Personas sin ninguna experiencia previa en el sector ferroviario estaban al frente, digamos, de empresas ferroviarias, ¿no? Finalmente, yendo las dos últimas presentaciones, hace ya mucho tiempo que hay una parálisis institucional importante, ¿no? Que aparentemente actualmente se estaría tratando de revertir, que es la inaplicabilidad de la ley de acceso abierto para las cargas. No ha pasado nada en 10 años. Eso es algo también llamativo, una ley y no hay ningún elemento de instrumentación posible en 10 años, ¿no? Muestra también la precariedad también de la toma de decisiones y cómo muchas veces las decisiones se toman en función de raptos inmediatos o soluciones muy inmediatas y no pensando en la gestión de los sistemas. Las concesiones privadas de cargas están vencidas hace un montón de años, se prorrogan, digamos, pero todas estas prórrogas y esta precarización de la situación actual va en desmedro de las inversiones que tienen que hacer esas empresas. Entonces, continúa el deterioro, sobre todo en el segmento que está bajo concesión privada de la infraestructura. Las concesiones metropolitanas, las dos que quedan, están vencidas también, se van prorrogando, no hay ninguna idea de qué es lo que se hará en ese sentido. A lo que hay que agregar también es la parálisis alrededor de la renovación, por eso está interconectado multimodalmente también con el sector autotransporte y ferrocarril, de las tareas de dragado y balizamiento en la vía de navegación tongal, lo que llamamos la hidrovía, ¿no? Eso está también ahí. Entonces, muchos años, en algunos casos más de 10 años de parálisis institucional. Finalmente, esto, pensando en el búho de Minerva y si hay algo que podemos ver ahora o aprender del pasado y que no pase en el futuro y quizás la sabiduría se adelante a procesos ahora, es algunos aprendizajes de todo lo que ha ocurrido. Tiene que haber planificación, proyección de demanda y además de carácter intersectorial, basado en criterios de equidad y eficiencia. Hay que estimar inversiones. Nuestro país vive periódicamente ciclos de alta volatilidad y se discontinúan inversiones que son clave de mantenimiento de infraestructura. Hay que estimar las inversiones y ver en función de alguna estimación plurianual, establecer lo que puede y tomar decisiones en función de esas estimaciones, ¿no? Contratos que deben cumplirse y que hay que velar por el cumplimiento, independientemente de que puedan ser perfectibles, ¿no? Que se planteen por un tiempo para ver cómo, digamos, se desenvuelve el contexto y después establecer una renegociación abierta y transparente respecto de las nuevas condiciones de contratación. Pero mientras están vigentes, deben cumplirse. Eh, Claridad en el diseño de las organizaciones estatales y sus funciones, porque hay múltiples solapamientos, áreas de vacancia. El desarrollo de capacidades en el Estado. O sea, si transfiero alguna responsabilidad en el sector privado, deben mantenerse capacidades en el Estado de regulación, de control. No, no, este, desmantelar las estructuras de control del Estado. Un gerenciamiento profesional, la formación permanente de recursos humanos y la transparencia. Bueno, estas son algunas de estas reflexiones que quería compartir y bueno, desde ya agradecer su atenta escucha y atento, por supuesto, a los comentarios que tengan o preguntas o observaciones críticas. Es un tema, un campo que merece y tiene distintas perspectivas. Yo he abordado una más específica, pero tiene múltiples perspectivas. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Súper interesante la charla. Y bueno, en estos momentos, colegas, sí, si todos quieren abrir micrófonos para agradecer a Julián con un fuerte aplauso, podemos hacerlo en ese momento. Muchas gracias, Julián. Eh, y la charla está abierta a preguntas y lo veo al doctor Poquetino que quiere hacer alguna. Así que adelante, Alberto, por Sí, favor. muy, muy bueno tu seminario, Julián. Yo quería hacerte una
escuché una reflexión tuya, cómo juegan el tamaño y la densidad de los países en negocio ferroviario. Porque uno, claro, va a Europa y dice, oh, qué bien los trenes, este, veloces, eficientes, bla, bla, bla. Pero las distancias son muy pequeñas, las densidades de poblaciones son enormes. Y si vos no las llevas en tren a la población, tenés el problema que saturas las autorrutas también. Y además hay una capacidad de transporte de carga. O sea que los tres puntos que vos tocabas allí están, están tocados, o sea que el transporte metropolitano es eficiente, las cargas son buenas, la larga distancia es buena. Acá yo creo que solamente podríamos quedarnos con metropolitano y carga, porque la larga distancia tenemos ciudades que están muy lejos, con poca gente, salvo el triángulo Buenos Aires, Rosario, Córdoba, diría yo. Sí, muy, muy pertinente tu pregunta. Quizás esa es una de los áreas de los saberes de transporte que yo no manejo para estimar, pero sí efectivamente también la eficiencia de los servicios también depende de los tráficos posibles, de las distancias, distintos factores, ¿no? Efectivamente, nosotros no tengo las unidades de costo, y pero quizás hay Ujú. colegas que nos están escuchando, veo a Carmen Polo, a Carlos Leguizamón, algunos que quizás tengan alguna referencia para ayudar. Eh, es muy costoso mover un tren en una distancia larga, y habiendo quizás formas eh, alternativas a costos más bajos, ¿no? Esto, más allá de la reflexión que hay que hacer alrededor eh, de lo que implica eso en términos de eficiencia energética, de contaminación, o sea, de emisión Ecología, toda de contaminación. la parte En general ecológica, lo que sí. tiene que ver con eso, ¿no? Pero efectivamente es un tema que tiene que ser incorporado en la matriz de decisión, ¿no? Tiene que ser incorporado. Y hay que incorporar lo que tiene que ver con los costos y la eficiencia de servicios de transporte ferroviario, efectivamente. Entonces, si tenemos ciudades como en Japón, ¿no? Que son millonarias ciudades y que tienen un tráfico además con niveles económicos muy elevados, por lo tanto aumenta la densidad del tráfico. Entre ciudades de 10 millones y una de otra de 10 millones, los tráficos son efectivamente permanentes y dan una base de rentabilidad a distintos servicios. Nosotros tenemos una enorme aglomeración urbana de 15, 16 millones de habitantes y la más cercana tiene un décimo o sea, Rosario, Córdoba tienen el 10% de esa cantidad y están a distancias que Ahora, lo peor es que algunos servicios pueden ser, no conozco las cifras de esas, pero tienen que ser incorporadas en el análisis. lo peor es que tampoco tenemos en cuenta el tren como medio de transporte de carga, porque cuando vos agarrás la ruta 34 hacia el norte, la que va de Rosario a Tucumán, es una fila constante de camiones, es de difícil tránsito, digamos, y eso no pensamos, bueno, la solución son muy lentas las soluciones, y yo creo que ahí sí haría falta el tren, digamos, no solamente energética, como economía energética, sino como medio de bajar la contaminación ambiental. Eso sería fundamental. Bueno, hay en el segmento, no en el de pasajeros de larga distancia, donde realmente cuesta encontrar servicios que sean factibles de instrumentar con una mejora de calidad del servicio comparado con lo que está actualmente vigente, que es el ómnibus de larga distancia o el vehículo Ujú. particular. En el ámbito de cargas hay una oportunidad porque hay distintas medidas, obviamente también son discutibles, pero distintas medidas sobre potencialidad de incremento de la carga o de desplazamiento de cargas desde el autotransporte al ferrocarril, que tampoco es ilimitada, hay que ser, es modesta o moderada, pero que tiene que ser estimada y hay que tomar decisiones a gran escala que faciliten incluso en combinación con inversiones privadas, que faciliten ese traspaso. Hay estudios con eso, yo no soy especialista en esa cuestión, pero hay una oportunidad
que tiene que ser aprovechada, ¿no? Eso más allá de las condiciones geográficas argentinas, de todo lo que hay que considerar en términos de dónde está localizada la producción que luego se exportará o que tiene que alcanzar el puerto, o que tiene que alcanzar un punto concreto, digamos, de multimodal. Eso hay que estudiar todas esas características físicas, funcionales y productivas, pero tiene un potencial de crecimiento y que simplemente no se han tomado las decisiones, se han postergado las decisiones en ese sentido. Y en parte, lo que creo que existe para todos los campos de política pública es que la crisis macroeconómica argentina permanente impide inversiones significativas y constantes y inmediatamente interrumpe proyectos, ¿no? Más allá de que ha habido en la red de carga, sobre todo en la que está bajo gestión estatal, y que en algunos casos creo que tiene que ver con la ruta que vos mencionabas, ha habido inversiones recientes importantes a partir de financiamiento de bancos multilaterales, ¿no? Sobre todo en la red de lo que se llama el Belgrano, la red del Belgrano. Primero no cargas. Gracias, Julián. Marta, ¿seguías vos en una pregunta? Sí, bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que es un tema al cual soy absolutamente ajena, pero en realidad me sensibiliza mucho. Yo no soy afecta a los mitos, pero tengo un poco de miedo por lo que pasó en los 90. Yo me acuerdo el tema de la conectividad, que vos decías que es un mito, y haber visto una obra de teatro justamente que trataba eso, que se llamaba Harina, que era cómo quedaba absolutamente desconectada una población por haberse parado el pasaje del tren por el lugar, y como ese, muchos más en la República Argentina. Y me asusta que se vuelva lo mismo. Entonces, bueno, yo te quiero preguntar desde la ignorancia absoluta en el tema, ¿cómo lo ves vos esto para el futuro? Bueno, gracias, Marta. Bueno, sobre eso hay, como yo mencionaba, un trabajo que hizo nuestro colega Jorge Sánchez, más que nada de que vinculaba el despoblamiento de algunos, o el estancamiento poblacional que tienen muchas ciudades pequeñas en la Argentina, de 10.000, 5.000, etcétera, y su vinculación también con la ausencia de un servicio ferroviario, y no hay una conexión, hay otros factores que están interviniendo también en eso. Ya lo que eventualmente, si se produjo algo de desconexión, que en realidad recordemos que creció mucho la red vial, o sea, es difícil encontrar un pueblo que no tenga una conexión vial, ¿no? Y que es efectiva, ¿no? Pero si hubo alguna desconexión, ya se produjo. Los servicios hoy ferroviarios son, no son menores en producción, son menores de lo que había en la década del 90. Ya no va a haber un efecto sobre la desconexión, si es que eventualmente se deterioran aún más los servicios. En parte porque, insisto, la conectividad vial bueno, es casi completa. La red vial en Argentina es muy importante. La red primaria nacional pavimentada, la red provincial y las redes municipales son muy importantes. Entonces, ya el ferrocarril no juega ese papel de conexión que jugaba a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, que realmente era el medio de transporte que efectivamente conectaba las distintas, integraba el país en ese proceso de formación del Estado Nacional de nuestro país. El ferrocarril cumplió un rol importantísimo, ¿no? Por lo menos de la mitad norte hacia arriba, porque bueno, los ferrocarriles se continúan en la Patagonia, pero toda la parte centro-norte, bueno, quedó conectada hasta los confines por los medios ferroviarios, y eso cumplió un rol estratégico en la integración nacional, pero después ya fue suplantado por el autotransporte en ese sentido. Por lo tanto, contestándole, quizás ahí ya un poco, creo que ya si hubo algún problema de desconexión,
ya en este momento no creo que se produzca más. Pero bueno, ojalá que se tomen decisiones favorables para el sector, digamos, ferroviario, por lo menos de todas las potencialidades que hay que fortalecer. Bueno, gracias. Julián, ahora Ulises Vélez, por favor. Buenas. Ahí está. Buenas tardes. Yo quería consultar más que nada, primero agregar también a lo que decía Marta acerca de la desconexión de los pueblos. Yo cuando tenía 17, 18 años, perdón, usaba mucho el tren para ir hasta Lobos, el ramal Melo Lobos, yo soy de General Las Heras, eh, y siempre usamos el tren porque es lo único que nos dejan de Las Heras a Lobos o de cualquier área cercana a Lobos. Y es lo único que tenemos para ir a estudiar al Instituto de Superior de Formación Docente. En ese momento yo estaba haciendo la profesionalidad de profesorado de inglés junto con otros amigos allá de Las Heras. Solamente lo comentaba. Y si desaparece el tren, ahí sí que es una desconexión también para entre pueblos, ¿viste? Más que nada. Y mi consulta más que nada es por lo que hablabas acerca de los temas de gestión. Yo estoy estudiando gestión ferroviaria, así que para mí es bastante importante lo que lo que estuviste hablando. Eh, el tema de cómo se solucionaría el tema de la gestión en sí, no es una solución que sea de un día para otro, son muchos tratos y contratos que se tienen que arreglar, hay muchos factores, como mencionaste también, que se tienen que tener en cuenta para poder llevar a cabo una solución integral de lo que pasa con el sistema ferroviario. Bueno, y esa es mi pregunta más que nada. No puedo más que convalidar lo que acabas de decir. Efectivamente, es una multiplicidad de intervenciones sobre los procesos productivos, los sistemas de formación del personal, de reclutamiento del personal, que de hecho hay capacidades. De hecho, nuestra universidad participa enormemente en la formación de cuadros medios en el sector ferroviario, y lo hacemos desde hace 15 años, por lo menos. Pero eso debe partir, dependiendo si continuará siendo una gestión estatal, una parte, bueno, igual hay estándares de servicio que deben cumplirse, sistemas organizacionales de gestión del personal, de reclutamiento, de capacitación, de actualización de sus distintas destrezas, sistemas de información, de seguimiento, de cumplimiento. O sea, hay una cantidad de sistemas organizacionales que tienen que ir perfeccionándose, y son distintos procesos. O sea, estoy de acuerdo, es una tarea de varios sistemas, digamos. Con respecto a lo que vos decías, bueno, no conozco en particular ese servicio. Me pregunto si no hay un servicio de autotransporte que vincule. Y de todas maneras, si pongamos que no existe y hay algún servicio que se desactiva, lo que sinceramente hay que garantizar algún tipo de servicio de comunicación, de transporte, si hay una demanda efectiva, y hay que buscar la forma más eficiente de proveer ese servicio, digamos. No necesariamente es el tren, ¿no? Mover un tren es costosísimo, requiere de mucha energía y necesita un volumen de tráfico importante para que se justifique desde el punto de vista de su eficiencia. En muchos casos todo depende de la demanda, ¿no? Quizás servicios más flexibles de autotransporte, incluso también a demanda, ¿no? Quizás ahora incluso utilizando plataformas electrónicas en donde se puede estimar la demanda. Bueno, puede haber una oferta flexible con respecto a esto. Lo que quiero decir es que no necesariamente el tren es la respuesta, eh, la mejor respuesta para cualquier problema de conexión o de transporte, de esto quiero decir. Pero bueno, no conozco el caso y hay que verlo bien. Gracias, Julián. Ahora es el turno de Federico de Marcos y después Carmen. Federico, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Disculpen que no tengo cámara en la PC. Sí, yo estudié un año de gestión y tecnología ferroviaria ahí en UNSAM durante la pandemia, y ahora estoy ingresando a ingeniería en transporte para tener referencia.
Y bueno, me apasiona mucho desde un punto de vista técnico, sobre todo el ferrocarril. O sea, no es que vuelo por las nubes en mundos imposibles de fantasía. Y quería comentar un par de cosas, sobre todo que en cuanto al desarrollo del ferrocarril, creo que la cuestión de la problemática depende sobre todo de un problema más grande que es la ausencia fundamental, digamos, a fondo o casi total de planificación industrial y territorial que hay en el país, a diferencia de otros países como España. O sea, falta primero planificar dónde se van a ubicar estratégicamente distintas industrias en el país y políticas que fomenten el crecimiento de la densidad poblacional para poder repoblar el interior y hacer crecer los mercados y que ahí sea necesario el tren y poder aprovechar esa infraestructura que hoy está ociosa, pero que es muy útil a futuro, pensando en un país quizás con 100 millones de habitantes, como para poder hacer rendir bien el territorio. Eh, que eso también en muchas ocasiones lo que falta tener en cuenta es la conservación de esa infraestructura que es útil a futuro, ¿no? Porque pensando en el presente se suelen rematar terrenos o hacer plazas, ¿no? Que es lo de menos, pero por ahí construir edificios, dilapidando toda esa infraestructura que puede ser y que va a ser necesaria en el caso de desarrollar bien el territorio. Eh, También, dependiendo de eso, va interrelacionado con eso, la ausencia de planificación urbana integral y de los servicios, ¿no? En las ciudades, esto que eh, bueno, como el caso de España que nos mostraron en Organización Empresarial Ferroviaria, que España desarrolló un plan a 30 años de urbanización donde se crearon las ciudades satélites o ciudades dormitorio, aprovechando la infraestructura donde eran ciudades de edificios que estaban cerca de las industrias y les llevó 30 años hacer ese modelo exitoso y acá hay una especie de anarquía donde cada uno construye y no se toman en cuenta las industrias ni el movimiento y no hay planificación tampoco integral de los servicios de transporte de modo multimodal, ¿no? Por ejemplo, el caso del AMBA, donde se sigue tomando esa barrera artificial ya obsoleta que es la General Paz y se planifican servicios para adentro y para afuera y no tanto como un todo. Eh, Tampoco las competencias, se busca fortalecer los negocios en el transporte automotor y un poco extender el ferrocarril o el tema del subte, pero no se toma bien no se analiza cuál es la demanda donde hay y cómo redireccionar toda la red de mayor a menor, ¿no? De troncales, de ferroviario y subterráneo hasta estaciones por ahí Park and Ride para combinar con automóvil o con ciclovías y transporte urbano automotor de pasajeros como los colectivos, ¿no? Que hace 60 años que no se redimensiona no se redi- rediseña la red y actualmente funciona más o menos, tengo entendido, como kioscos privados, ¿no? Donde supuestamente una empresa debe competir contra otra y hay empresas que se solapan en vez de cubrir bien la demanda, se solapan entre recorridos. Federico, eh, ya no voy a poder contestar lo que me estás preguntando o comentando, porque ya son tantos temas que ya superan mi comprensión. Sí, por ahí es un poco abrumador. Y la pregunta que te quería hacer en base a esto, ¿cómo ves el tema de la rigidez de los contratos en el sentido de que, a tono de lo que pasa hoy en día, ¿no? Que se vuelve a hablar como en los 90 de contratos, esta vez en forma horizontal, al menos en lo que se habla del Belgrano Cargas, y no en forma de concesión vertical, aunque hay rumores de eso otra vez en el AMBA. El tema de de los contratos que se efectivizan, que se planifican y que son contratos a 30 50 años, como bueno, vamos a ver si cumplen las metas o si son estas las metas y hasta que pase ese periodo no se puede tocar. No hay una especie de, como vos
amagaste decir en algún momento que se haga a 10 años y vemos si funcionó o no. Es como que se hace todo a 30 años y recién ahí podemos ver si fue bueno o no y Claro. cambiar, como que nos Mira, ata. por el momento hay un montón de anuncios y no está muy claro cómo va a ser la instrumentación de eso. Hay una experiencia bastante fallida en Inglaterra de ese proceso de trozar servicios con una cantidad de distintos operadores. Finalmente el sistema después no respondió favorablemente. Entonces, Sí, sí, estoy supongo al que tanto de eso. habrá cautela con respecto a eso, pero no tenemos un poco de precisiones respecto de esto. Con respecto a los contratos se tienen que cumplir, ¿no? Y esa es la base de eso, por lo tanto se tienen que estimar digamos, con algún grado de verosimilitud en términos de su cumplimiento. Hay distintas corrientes en eso. Creo que hoy plantear contratos muy a largo plazo, si bien se supone que benefician la previsión de inversiones que puede hacer un actor privado, de todas maneras es tan cambiante el contexto económico, las formas productivas, las formas de comercialización, etcétera, que quizás hay que pensar en contratos con una mínima extensión, pero que pues puedan ser perfeccionados. Pero lo importante es que estén hechos a la luz del público, a la luz de medidos por indicadores de eficiencia, de calidad, de servicio. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, eventualmente se puede pensar, ya hay muchos que hablan de algunos contratos que puedan ser perfeccionados en el tiempo, que sean contratos, entre comillas, incompletos, pero bueno, hay discusiones respecto de eso, e incluso en nuestro sistema jurídico. Pero bueno, es lo que puedo aportar, por lo menos como reflexión que nada. Pero actualmente no hay precisiones muy claras respecto de lo que va a ocurrir, más allá de los anuncios. Claro, Gracias, Gracias, Julián. Nancy. perdón Adelante, por la Carmen, por favor. verborragia. No hay problema. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Bueno, Carmen? ¿qué tal? Bueno, la verdad que me parece tan útil el trabajo tuyo, tan para sistematizar una serie de cosas que uno en general tiene desordenadas, fue no solamente interesante, sino que me parece muy útil, muy útil. Y no, quería comentar dos cositas o tres respecto a las cosas que se venían hablando. Vos dijiste hay que hacer estudios de demanda. Sí, efectivamente, un ejemplo donde hubieran sido necesarios en los 90 todos, porque creo que todos, hasta los que éramos consultores, analistas y demás, pensábamos que la carga ferroviaria era el negocio, digamos, que Ferrocarriles Argentinos tenía dos áreas fuertemente deficitarias, pero que se justificaban por el fin, digamos, de tránsito, de ahorro de polución, etcétera, etcétera, como eran los metropolitanos, otro decadente y muy deficitario, que era el pasajero de larga distancia, y que el negocio era la carga. Esto dicho así, en realidad hubiera requerido un montón más de precisiones que son básicamente las que se fueron desgranando después, pero no como aprendizaje institucional del sector público. Porque, ¿qué es lo que pasa? Voy a poner un ejemplo. Este, la red ferroviaria argentina tiene una densidad de 500.000 de toneladas promedio por kilómetro por año. No hay renovación de vías que pueda repagarse, aunque sea, digamos, en términos sociales, aunque sea el ahorro de costos que, que obtengo para el tránsito, para el tráfico de cargas, justifica, bueno, no hay ninguna renovación de vías que pueda repagarse con esa densidad de tráfico. Entonces, yo tengo redes, como por ejemplo, qué sé yo, la de NSA, supongamos que tiene algunos tramos, algunas
algunos ramales, qué sé yo, de esa Puerto Terminal 6, Tucumán, Buenos Aires, etcétera, etcétera, o en el caso de Ferrosur, Cañuelas, o la Barría Cañuelas, que son densas, que tienen varios millones de toneladas y que justifican el resto de la red, no se sostiene. Ahora, eso no estaba claro Ujú, y se le pedía a los concesionarios la promesa de inversiones relativamente cuantiosas, porque el discurso era el Estado debe dejar de poner plata en esta empresa, en los servicios de carga de esta empresa, lo tienen que poner los privados. Bueno, después se abrió, fueron mutuas discusiones los concesionarios para justificar sus incumplimientos y el Estado para semi apretarlos, cuando en realidad, digamos, la baja densidad de la red, el mal estado de la red y la cercanía de la carga a los puertos, porque podemos decir lamentablemente los granos crecen al costado del puerto, entonces, digamos, es y yo tengo miedo que ahora pase lo mismo, que cualquier solución que se instrumente por la urgencia de sacarse el problema de encima y de buscarle alguna solución eh, rápida, pero sin analizar estas cosas. ujú. Porque inclusive es cierto que en el Belgrano, por ejemplo, Cargas, ha habido, digamos, 10 años de inversiones y de mejora de servicio y demás con el préstamo chino, pero también es cierto que a un ritmo de inversión y una volumen de inversiones nunca visto, por lo menos, no, nunca visto, no, en los últimos 50 años o 60 años, no visto en el sistema ferroviario argentino, pero que no se condicen con transportar 3 o 4 Claro. millones de toneladas, que es lo que están transportando. Nadie Ujú. en su sano juicio pondría 10 años, 2.500 millones de dólares. Entonces, la verdad que, bueno, no, creo que estoy de acuerdo con lo que vos decís y con tus conclusiones, un poquito quizá pesimista respecto a que ese tipo de cosas sean tomadas en cuenta. Bueno, Nada más. bueno, muchas gracias, Carmen. Vos sos una gran especialista en tema de carga, así que un gusto tu comentario. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, colegas. Siendo las 14:15 pasaditas, creo que es hora que vayamos cerrando el seminario de hoy, porque la gente tiene sus otras obligaciones. Así que bueno, muchísimas gracias, Julián, por tan interesante charla y a todos los participantes por sus comentarios que fueron tan complementarios a la charla de Julián. Así que bueno, un fuerte aplauso para todos nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias a todos realmente. por su atenta escucha, por su interés y sus comentarios. Y bien, la charla va a estar grabada, así que si alguien quiere volver a escucharla o si tienen para pasársela a algún conocido por el estilo, estará disponible en el canal nuestro de YouTube de la escuela.